Esto es Largo Aliento, charlas entre gestiones de ASAECA, un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Quinto encuentro. Ana Laura Luznich, presidenta de ASAECA en la gestión del 2020 al 2022. Bien, en una emisión más de estos diálogos con expresidentas, expresidentes y también vices de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, estamos en esta ocasión con Ana Laura Luznich. Ella fue fundadora de esta asociación y estuvo en aquella primera gestión, asimismo la primera directora de Imagofagia, la revista de la asociación, y fue presidenta en el periodo 2020-2022, dentro del cual se hizo el congreso en Villa María, en Córdoba. Así que bueno, bienvenida Ana Laura. Hola, gracias Javier por convocarme a este podcast y bueno, espero poder reflexionar sobre diferentes situaciones, experiencias en el marco de la asociación. Bueno, y relativo a eso, si te parece, empezamos cronológicamente. Allá por el año 2008 se fueron dando esas primeras reuniones, ¿no? Para la conformación de la asociación, y vos estuviste ya en esas primeras, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué se intercambiaba en ese momento? ¿Cuál era el carácter que debía asumir la asociación para ustedes? Bueno, como vos bien decís, para 2008 sí se empezaron a realizar una serie de encuentros entre especialistas de diferentes niveles dedicados al cine y el audiovisual, y se llegó a la conclusión de que era necesario conformar una sociedad que nos nucleara. Estamos hablando de 2008, esos primeros encuentros, y precisamente la fundación sucedió en tu ciudad, en Tandil, y bueno, era un momento de auge pleno, era un momento de constitución de nuestro campo de estudio, en el cual teníamos muchas expectativas hacia futuro. En ese momento habían crecido las carreras en las universidades públicas de todo el país, vinculadas con el cine, el audiovisual, la comunicación. Las agencias que financiaban proyectos, becas de investigación también experimentaban entonces un crecimiento al menos inédito hasta entonces en función de los temas que nosotros estudiamos, y todos estos factores hicieron pensar esta necesidad, ¿no?, de nuclearnos y de también pensar una sociedad con determinados objetivos a futuro. Esos fueron un poco los factores y los propósitos iniciales de la sociedad. Sí, de hecho, en esos años algunos estábamos empezando a hacer doctorado, en muchos casos con becas de distintos organismos nacionales o de universidades nacionales, y es así como vos lo planteás, un momento de auge, de crecimiento, que la asociación, bueno, vino a aprovechar también lo que es necesario cuando cierta cantidad de gente está creciendo y está produciendo en un área. Bueno, reunirlos, ¿no? Y ahí fue cuando se hizo ese primer encuentro en Tandil en el 2009. ¿Cómo lo recordás? Porque, si no me equivoco, en ese momento había una especie de gripe aviar o una gripe A, ¿no? Y hubo, bueno, no fue sencillo la organización, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente, pero es posible que haya sido gripe. Sí, hubo una gran epidemia de gripe A que en algunos ámbitos universitarios me acuerdo también que suspendieron las clases, ¿no? Pero recuerdo que fue un encuentro, no te digo multitudinario, pero fue un encuentro en el cual estuvieron presentes investigadoras, investigadores de muchas universidades del país. Fue un encuentro representativo y eso hizo también que la sociedad pudiera conformarse, ¿no? Porque el objetivo de ASAECA, desde sus primeros momentos,
fue nuclear personas de todo el país y provenientes de diferentes niveles académicos, ¿no? Como vos decís, justamente en esos años había un conjunto de jóvenes investigadores que se estaban iniciando en sus estudios de posgrado, y ese fue un capital humano importante para que la sociedad pudiera formarse y después sostenerse en el tiempo, ¿no? Claro, y también ahí, o pegado al comienzo de la asociación, fue la creación de Imagofagia, de la revista de la asociación, de la cual fuiste la primera directora. En ese sentido, ¿qué nos podés contar sobre aquellos objetivos primigenios de la revista? Sí, crear la revista fue uno de los motores de ASAECA junto con el Congreso. Creo que son dos actividades fundantes y que se han sostenido en el tiempo. Y crear la revista Imagofagia implicó crear un órgano de difusión y de promoción de primeros trabajos de autores nobles, pero también la posibilidad de convocar especialistas argentinos, extranjeros, que permitieran también dar visibilidad a la asociación y hacernos conocer mundialmente, ¿no? Hoy en día nadie desconoce la existencia de ASAECA, es una institución reconocida mundialmente, pero bueno, todo esto hubo que generarlo, que crearlo, y en ese sentido Imagofagia fue un polo de interés y en el cual se depositó mucha energía en esos primeros tiempos. Yo dirigí la revista 4 años, de sus orígenes hasta 2012, y doy fe del progreso que tuvo en esos años como medio de difusión de investigaciones propias generadas aquí en la Argentina. Es una revista multifacética, bueno, ya la conocés vos mismo, es una revista que tiene muchas secciones, y eso también hizo que pudiera abarcar diferentes perspectivas de estudio o aproximaciones al cine y el audiovisual. Y yo todavía recuerdo aquellos primeros encuentros. Yo estuve un poco menos, estuve hasta el número 4 colaborando en la redacción de la revista, o sea, 2 años, digamos, los primeros 2 años. Y recuerdo que estaba también Ana Amado, te acordarás que las discusiones que teníamos, ¿no? Y que, bueno, ella también tenía ideas interesantes con respecto a la revista y cómo colaborar y llevarla adelante. Estaba, bueno, Andrea Cuarterolo también, y bueno, y otras colegas también en esos años. Sí, que en ese momento la mayoría era joven, con excepción tal vez de Ana Amado o de mí misma, que ya en ese momento no era tan joven, pero sí eran investigadores fundamentalmente jóvenes que se interesaron inmediatamente, ¿no? Y que continúan formando parte del comité editor, o que en esos momentos fueron parte del comité editorial y ahora están dirigiendo o codirigiendo la revista, ¿no? Con lo cual también eso habla del sostenimiento en el tiempo de la asociación, ¿no? El hecho de que uno se siga involucrando, ¿no? Con los objetivos de la sociedad. Sí, y algo que siempre me llamó la atención y que al mismo tiempo me da orgullo es de que los miembros del grupo Cine, yo lo fui un tiempo, en general solíamos y suelen seguir poniendo dentro de sus breves biografías, ¿no? Que es lo que en general uno pone cuando saca un artículo o cuando hace un libro, que son socios de ASAECA. Eso, bueno, creo que es una marca de tu grupo de investigación y es algo que, bueno, yo tomé de allí también para seguir repitiendo cuando me presento. Ser socio de esta asociación y presentarlo con orgullo también al mismo tiempo, porque tu grupo es, si no es el que más, es uno de los que más produce en el país estudios sobre cine desde distintos abordajes también, ¿no? Porque hay gente de distintas disciplinas trabajando allí y fue un grupo que justamente impulsó mucho a la asociación, ¿no? También podríamos mencionar el grupo de Clara Krüger o en otras provincias de otros y otras investigadoras, y me parece que más allá de las voluntades personales, particulares de cada uno,
la voluntad de los directores y directoras de grupos de investigación ya consolidados ayudó mucho a la creación de la asociación, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y especialmente lo que yo observo también en paralelo a la creación de la sociedad es un cambio en los métodos o en los acuerdos de investigación y de trabajo, ¿no? Porque yo soy una convencida, siempre estuve convencida de que uno progresa no de manera individual, sino mediante el trabajo colectivo, juntándose periódicamente, diariamente, en los momentos posibles con sus pares, ¿no? Reflexionando conjuntamente, creciendo conjuntamente. En ese sentido, esa es una política que yo defendí toda la vida, es decir, trabajar de esa manera colectivamente, tratando de quebrar los personalismos. A veces es más difícil quebrarlo en las generaciones más jóvenes que en las más grandes, digamos, pero creo que eso también es algo esencial en ASAECA, ¿no? El hecho de trabajar colectivamente, bueno, mediante toda la estructura que tiene de comisiones, ¿no? Que implican un trabajo ya más especializado sobre ciertas problemáticas en particular, implementando actividades, pero de forma completamente colectiva, ¿no? La clave de toda sociedad y también de los grupos de investigación, ¿no? Para que persistan y tengan, sí, resultados a largo plazo, ¿no? Claro. Y después ya yendo a tu gestión como presidenta, vos asumís en el 2020, en medio de una pandemia, es decir, ya casi a fin de año, pero quedaba todavía otro año u otros 2 años de intensidad y de cuidados. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo lo viviste en vistas a, el sostenimiento de estas otras actividades que hablábamos, ¿no? El trabajo de comisiones, la revista, el congreso? Sí, efectivamente uno puede hacer una doble lectura de la situación de la pandemia, porque evidentemente fue una época muy difícil para todos, ya que debimos también trabajar de otra forma, virtualmente, remotamente, pero también fue una época de grandes desafíos, pensando en el hecho de que uno tuvo que reinventarse y readecuarse de mil maneras, ¿no? Durante esos años. Con lo cual, haber asumido la presidencia de ASAECA en ese momento, a mí me significó una alegría en lo personal, porque también implicó, volver a conectarse con colegas y con diferentes personas, salir de ese estado de ostracismo que uno tenía en esos momentos, con lo cual poder planificar aún en pandemia, por ejemplo el congreso que luego se realizó en el 2022, fue muy interesante, ¿no? Porque de hecho el congreso que presidió Cristina Siragusa y que se hizo en la Universidad Nacional de Villa María en 2022, fue un congreso híbrido. En el 2020 había sido virtual completamente por, obviamente, razones de la pandemia, pero el de 2022 ya fue híbrido, con lo cual también fue un congreso satisfactorio en los resultados, pero también es complejo en los desafíos, ¿no? Porque implicó una logística en cuanto a tecnología, que obviamente la Universidad de Villa María contaba con aulas híbridas, pero no todas las universidades del país contaban con una tecnología similar en ese momento. Entonces creo que fue una buena experiencia ese congreso, fue un congreso pequeño tal vez en asistentes, masivo en la conexión virtual que tuvo, hubo muchas presentaciones, pero creo que fue un congreso con un buen saldo en cuanto a resultados, ¿no? Más allá de los visitantes que tuvo, ¿no? Que estuvo François Josse como uno de los principales conferencistas, ¿no? Claro, sí, es que, esos tiempos fueron muy extraños ya. Digamos, en 2022 ya saliendo un poco del confinamiento colectivo, pero al mismo tiempo teniendo que sostener esta bimodalidad, digamos, ¿no? Y muchos y muchas todavía optaron por esa forma. Vos fíjate que hoy todavía muchos congresos están sosteniendo la posibilidad de presentaciones virtuales también, ¿no? Yo creo que
un poco también esta modalidad lo que hizo visible es el hecho de que reduce un poco los costos, ¿no? También, tanto de la organización como de quienes asisten a los congresos, ¿no? Porque, qué sé yo, pensando también en la situación argentina actual, prácticamente es muy difícil encarar la asistencia a un congreso internacional, ni hablar, pero local, si uno piensa también en los grupos de investigación, eso supone conseguir fondos un poco más onerosos, ¿no? Para movilizar un grupo de personas, aunque sea dentro de la Argentina también, ¿no? No, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que las universidades no suelen apoyar ni con alojamiento ni con viáticos. Por otro lado, también los organismos se están retrayendo en este momento, ¿no? Si no es que están eliminando líneas de financiamiento. Entonces, claro, ahí el encuentro, pero sigue siendo muy diferente también un congreso asistir presencialmente a un congreso que hacerlo de manera virtual también, ¿no? En presencia, cualquier relación humana construye otro tipo de experiencias, ¿no? Sí, porque sobrepasa la presencia en la mesa en particular. Virtualmente uno se conecta a la mesa que le tocó o asiste a algunas otras mesas, pero no es lo mismo. Y bueno, encarando los últimos minutos de nuestra charla, ¿cómo ves el futuro, ¿no? En función del pasado y el presente de la asociación? ¿Qué perspectivas le ves a la misma? ¿Qué necesidades quizás de desarrollo vos consideras que son importantes de encarar? Sí, siempre esta es una pregunta difícil de responder. Primero porque uno no puede disociar la vida pública de ASAECA de la vida política del país. Y son asociaciones que por origen y la procedencia de sus socios, sus socias, necesariamente están vinculadas al sector público, de educación, de enseñanza. Pero bueno, yo creo que hay que ser siempre optimistas. Yo soy una persona optimista en ese sentido. Y creo que la sociedad, bueno, a lo largo del tiempo fue atravesando diferentes coyunturas, fue cumpliendo diferentes ciclos, fue creciendo en número de integrantes, eso es algo que se comprueba, con lo cual creo que una de las motivaciones y de las cuestiones que hay que atender siempre es justamente que la sociedad sea una sociedad nutrida, activa, en cuanto a los integrantes, y luego también creo que es una sociedad que ofreció no solo actividades concretas, la posibilidad de publicar no solo en ASAECA, sino también a través de otras líneas que se fueron generando con la Universidad Nacional de Quilmes, con el Festival de Mar del Plata, ¿no? Con lo cual creo que es una sociedad que fue proponiendo espacios a sus integrantes en los cuales puedan no solo comprometerse, sino también encontrar ciertos lugares donde concretar objetivos propios, ¿no? A mí me parece que ese es el desafío de la sociedad, o estos son los dos grandes desafíos, ¿no? Continuar con una asociación activa, en el sentido de que todos los socios participen, no solo que la gestión o que la conducción sea proactiva, sino que todos sean activos. Y otra también es renovar o continuar con esos propósitos y esos espacios que permiten una realización personal y colectiva de los integrantes. En ese sentido, me parece que, bueno, eso se ha sostenido en el tiempo y cada gestión ha ido pensando, ideando nuevas posibilidades, ¿no? Es un poco el desafío continuado, ¿no? En la larga duración de una sociedad. Absolutamente, y ojalá en algún momento nuestra realidad social y política no nos siga dando cachetazos. Así de esa manera la asociación podría encarar transformaciones sin, bueno, el apremio del financiamiento, el apremio de estar sacando comunicados, defensa de un cine nacional que está siempre en peligro, ¿no? O de universidades públicas o de la ciencia argentina, ¿no? Pero
Bueno, Algo importante y que sí se fue afianzando con el tiempo es la dimensión regional y la posibilidad de tener muchos socias y socios de países vecinos o más distantes, y también los vínculos, ¿no?, que se fueron generando con la SOCINE, con la CEPANCINE, ¿no?, que son entidades pares a SAECA, y con las cuales se pueden crear también ciertas dinámicas y actividades que permitan también superar esta situación de crisis interna, ¿no? Me parece que tal vez esa sea una vía para explotar y para investigar más, ¿no? Absolutamente. Te agradecemos mucho, Ana Laura, por este cordial diálogo, y bueno, la seguiremos en otros encuentros, eventos y organizaciones que fomentemos desde ASAECA. Muchas gracias a vos, Javier. Largo Aliento. Charlas entre gestiones de ASAECA. Un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.